Dios es el agente activo para poder llegar a ser como Jesús. Repito, Dios es el agente activo para poder llegar a ser como Jesús. En otras palabras, Dios está interesado en que usted y yo podamos llegar a ser como Jesucristo. Estamos en esta serie continuando la mente de Cristo y hemos estado hablando y teniendo como premisa el hecho de que la intención de Dios para nuestras vidas no es solamente que seamos seguidores de Jesucristo, sino que podamos llegar a ser como Jesucristo, que podamos llegar a pensar como Jesucristo, que podamos caminar como Jesucristo caminó, hablar como Jesucristo habló, en fin, de una forma que podamos ser un reflejo vivo de quien Jesucristo fue aquí en la tierra y quien Él es ahorita mismo en la presencia de Dios. Y estamos en este momento, el tema de hoy es: Dios me ayuda a ser como Cristo. Dios me ayuda para ser como Cristo. Y es un tema que me encanta, me gustó mucho en el desarrollo de esta semana. El hecho de pensar de que esta meta que tenemos de ser semejantes a Cristo Jesús no es una meta, no es una travesía, si me permite decirlo así, en la que estamos solos caminando, sino es algo en lo que Dios mismo está involucrado. Y a manera de introducción, hemos hablado acerca de que el cultivar la mente de Cristo en nosotros es un proceso. El cultivar la mente de Cristo en nuestras vidas es un proceso. Y es como un bebé recién nacido, aunque su mente esté completa, la de aquel bebé, lo que pasa es que se inicia un proceso de desarrollo. Y el entorno de aquel bebé afecta de alguna forma la madurez del mismo, la madurez de este bebé. Es decir, su familia, sus amigos, su cultura, todo su entorno en donde él se desarrolla, afectan hasta que este bebé llegue a la madurez. Y lo que este niño llegue a la madurez, de alguna forma, ha sido afectado por lo que le ha rodeado desde que era un bebé. De igual forma, nuestra vida espiritual es afectada a la medida en que nuestra mente esté expuesta a las cosas de Dios. Es decir, la mente de Cristo en mí, el ser semejante al Señor Jesucristo, no es algo que sucede de la noche a la mañana, aunque cuando hemos sido regenerados, cuando aceptamos a Cristo Jesús, somos hijos de Dios. De eso no hay duda. Sin embargo, ahí en Romanos 12 se nos habla acerca de que debemos estar siendo transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Es decir, que nuestra mente, nuestra vida esté siendo expuesta a la palabra de Dios para que de alguna forma podamos llegar a ser semejantes a Cristo Jesús. Y hablando de esto en este aspecto, es bien interesante que en este proceso, como lo acabo de mencionar, no estamos solos, sino que Dios mismo anhela que podamos desarrollar nuestras vidas a la medida de Jesucristo. Es decir, no estamos solos. No es que Dios nos diga: yo quiero que ustedes sean como mi hijo Jesucristo, yo quiero que sean como Él y a ver cómo le hacen. No, el hecho es de que Dios mismo anhela, quiere, y no solamente Él quiere y Él anhela, sino que Él nos ayuda en este proceso de desarrollo. Y el primer aspecto, ahí en sus notas, por favor de sacar sus boletines del Centro Mundial de Oración. El primer aspecto es que Dios nos ha predestinado para ser como Cristo. Repito, Dios nos ha predestinado para ser como Cristo. Y hay un pasaje ahí en Romanos 8:29, ahí está en sus notas, Romanos 8:29, es bien interesante, que dice Pablo: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Repito, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. Y ese es el propósito de Dios para nosotros. Este proceso de cultivar la mente de Cristo en nosotros
bien interesante, inicia en el corazón de Dios. Esta intención de Dios de que usted y yo seamos como Cristo inicia en el corazón de Dios. Y la intención de Dios va más allá de solamente salvarnos del infierno, no solamente de salvarnos de la condenación, sino que su anhelo es que seamos semejantes a su Hijo Jesucristo. Es decir, Jesús vivió aquí en la tierra, siempre agradó al Padre, y Jesús no vivió una vida mediocre, es decir, a medias para Dios, y esta es la intención de Dios, de que usted y yo tampoco vivamos una vida mediocre, una vida de que soy cristiano, pero pues la verdad que vivo por la calle de la amargura y vivo mal, pero como quiera voy a la iglesia. Mire que así no es la forma en que Dios quiere que usted y yo vivamos. La intención de Dios es de que podamos vivir de tal forma que podamos ser semejantes a la vida del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y usted y yo podemos vivir de tal forma que podamos agradar a Dios. No solamente es el anhelo de Dios, sino que Él nos ayuda a que esto sea posible. Por eso decimos ahorita al principio de que Dios es el agente activo, es decir, Él está más interesado, Dios está activo, permítame decirlo así, para que usted y yo podamos ser semejantes a Cristo Jesús. Entonces, esto me lleva al aspecto número 2, el hecho de que Dios pone en nosotros el deseo de ser como Jesús. Dios pone en nosotros el deseo de ser como Jesús. Y esto a mí me encanta, porque mire, dice la palabra de Dios ahí en Filipenses 2:13, y es bien interesante este pasaje, dice, porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. ¿Sabe que Dios crea en nosotros el deseo de tener la mente de Cristo y nos capacita para que sea esto una realidad en nuestras vidas? Y esto a mí me encanta por el hecho de que, fíjese, Dios está involucrado en mi desarrollo como hijo de Él. Él está muy interesado en que usted y yo podamos avanzar, que usted y yo podamos crecer. Él está tan involucrado que Él no solamente anhela que yo avance, Él no solamente anhela que yo crezca, Él no solamente anhela que yo me desarrolle, sino que, mire, dice la Biblia que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Fíjese, es bien interesante eso. Dios es el que produce en nosotros el querer tener la mente de Cristo. Dios es el que pone en nosotros el querer, como también el querer hacer su voluntad. Y eso a mí me impacta y me gusta mucho por el hecho de que mi oración a Dios puede ser de que realmente esto sea una realidad en mi vida. Señor, quiero ser semejante a Cristo Jesús. Y esto es lo que Él quiere. No estoy pidiéndole algo que Él esté así como ignorándome, así forzando a Dios para que me escuche porque yo quiero ser como Cristo. No, es algo que Él anhela que yo anhele. Es algo que Él mismo pone en mí, ese anhelo de querer ser como Dios, como Jesucristo. Es decir, Pablo decía, sed imitadores de mí, dice, como yo de Cristo. Es decir, este anhelo de ser semejantes a Cristo no es un anhelo vago, no es un anhelo como que fuera de órbita, así como, ¿cómo crees, hermano, que puedes? No, es que es algo real. Pablo decía, sean imitadores de mí, dice Pablo, como yo soy de Cristo. Pablo se ponía a él como ejemplo. Es decir, si Pablo dice, sean como yo, porque yo soy igual que Cristo, quiere decir que podemos ser igual que Cristo. Entonces, y esto es algo que debe de ser nuestra motivación. Nuestra vida cristiana no debe de ser mediocre, no debe de ser, pues, a ver cómo va y a ver si puedo y a ver si se logra. No, mire, Dios anhela que haya en nosotros ese anhelo de ser semejantes a Cristo Jesús, y Él nos pone también en nosotros este anhelo. Y dice ahí en Filipenses 1:6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, dice, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bien interesante. Dios dice, el que comenzó la buena obra en nosotros, Pablo nos dice, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Se nos manda poner
nuestra fe en Cristo Jesús. Poner nuestros ojos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el autor y Él es el consumador de nuestra fe. Nuestra fe es iniciada por Dios, pero también es consumada por Dios de la misma forma. Entonces, Dios es quien inicia nuestra fe y Él termina su obra perfecta en nosotros. Y cada uno de nosotros se enfrentará a circunstancias desalentadoras en el proceso de llegar a ser semejantes a Cristo. Claro, en esta vida podemos enfrentar situaciones difíciles, podemos enfrentar momentos que podemos enfrentar situaciones desalentadoras. Sin embargo, a nosotros no nos corresponde terminar la obra del Señor Jesucristo, sino que esto es algo que Dios mismo nos ayuda a poder terminar. Es decir, Dios anhela que yo sea semejante a Cristo Jesús, pero Jesucristo es quien inicia en mí la fe, pero también Jesucristo es quien culmina mi fe. En todo este proceso, hermanos, en que usted y yo podemos decir, hermanos, que es tan difícil, yo quisiera, pero fíjese que yo batallo en esto, yo batallo en esto otro. Mire, es bien interesante esto y bien hermoso, porque Dios está a nuestro lado. Dios no nos abandona en el camino y Él no nos dice, yo los voy a esperar allá al fondo, allá háganle como puedan, a ver si es posible que lleguen allá al fondo. No, Él nos acompaña. Y esto a mí me fascina, el hecho de pensar de que en esta vida, hermanos, no vamos solos. Pareciese que usted diga, voy solo, me siento solo, pero no. Dios ha prometido estar con nosotros en todo tiempo y en este proceso de llegar a ser semejantes a Cristo Jesús en nuestras vidas, Él está con nosotros. Entonces es Jesucristo quien lo hace. Nuestros ojos, nuestra atención deben estar fijos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el autor y Él es el consumador de nuestra fe. Y a manera de conclusión, ahí en sus notas he puesto que Dios quiere que cultivemos la mente de Cristo. Dios anhela que cultivemos la mente de Cristo. Y Él hace que usted lo desee también. Me encanta eso. Dios quiere que cultivemos la mente de Cristo, pero Él hace que usted lo desee. Es decir, Dios hace que yo desee cultivar la mente de Cristo. Y Dios hace posible que usted lo haga también. Es decir, es como el padre tratando de enseñar a su hijo usar la bicicleta. Quizá la niña o el niño se siente solo, pero el papá va agarrándole el asiento por la parte de atrás y el papá le va ayudando, le va sosteniendo, le va dando el equilibrio. El niño lo único que tiene que hacer es pedalear. Y quizá llega un momento que el niño dice que ya la hizo, pero es el papá que lo va llevando. Mire, Dios va con nosotros. Y el anhelo de Dios es de que simplemente usted y yo queramos agradarle, buscarle a Él. Sabe que Él nos ayuda, Él nos impulsa, Él nos ayuda a poder salir adelante. Entonces, un día Cristo perfecciona la obra que comenzó Dios en nosotros. Dios inicia esta obra, pero Él mismo la perfecciona en nosotros. Y qué hermosa garantía. Esta es una muy buena noticia para usted y para mí. El saber de que no estamos solos. Quizá usted se pueda sentir ahorita desamparado, se puede sentir usted, hermano, solo. Usted se puede sentir de alguna forma que ya no puede. Pero yo quiero que usted piense en esto. Dios está con usted. Cristo va con usted. Jesucristo nos dice en su palabra, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Y a manera de conversar ahí en su grupo familiar, yo les pregunto, ¿por qué nos debe alentar que Dios mismo nos ayuda a tener la mente de Cristo? ¿Por qué nos debe alentar que Dios mismo nos ayuda a tener la mente de Cristo? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué piensa usted? Le voy a invitar a que lo comparta ahí tantito en el grupo familiar. No nos extendamos mucho, pero vamos a pensar en esto. ¿Por qué nos conviene? ¿Por qué nos debe de alentar el hecho de que Dios nos ayuda a tener la mente de Cristo? ¿Y cómo nos puede convenir esto? ¿Cómo nos puede ayudar esto? Así que se lo dejo esto ahí de tarea en breve y espero que esta serie esté siendo de bendición, porque
Este año lo hemos nombrado arraigados en Cristo. Es decir, si vamos a estar cimentados en Cristo, pero para poder estar cimentados en Cristo, nuestro anhelo debe de ser como Cristo Jesús también. Así que espero que este tiempo pueda estar siendo de bendición para usted y para todos los suyos, para el grupo familiar. Oremos. Padre, gracias te damos por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por estos temas que estamos tratando en tu palabra, que nos ayudan, nos alientan, Señor, a poder querer ser semejantes a tu Hijo Jesucristo, Padre. Y queremos darte gracias, porque tú siempre, siempre estás con nosotros a nuestro lado. Te damos toda la honra y toda la gloria a ti, en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén. Dios nos los bendiga, hermanos. Gracias por tomar este tiempo para estar escuchando este estudio. Espero que sea de bendición. Yo le invito para que se suscriba a este canal, aquí en la parte de abajo, donde dice suscribirse. Hágale clic ahí donde dice suscribirse y luego se va a cambiar a suscrito. Hágale clic a la campanita para que cada semana, Dios mediante, se esté subiendo este video. Le pueda llegar la notificación de que ha sido ya subido. Y gracias, Dios nos los bendiga y adelante en los propósitos eternos de Dios. Les amamos.